Hola a todos, acá estamos reencontrándonos, lo prometido es deuda, así que vamos a ver esta cuestión de los aportes teóricos que hacen los tres autores que vamos a revisar. Y en este caso, para ello vamos a contar con la aplicación Popplet. Ustedes en la primera clase se van a encontrar con este recurso. Si ven ahí como que no accede, simplemente hay que tocarlo, porque hay que activar el flash y les va a abrir una serie de cartelitos de permitir, le dicen permitir y van a poder ampliarlo con el icono que siempre marca cómo se amplía, ¿no? Nos vamos a encontrar con esto, ¿sí? Un mapa conceptual a partir de esta aplicación Popplet, y este mapa conceptual nos va a permitir explicar e ilustrar un poco de qué hablamos cuando pensamos en términos de discurso, ¿sí? Y hacia el final también pensar un poco del discurso en relación también a la práctica, al ejercicio del periodismo. Pero vamos por parte. En principio vamos a poner este modo de visualización que nos permite mirar más en detalle. Aquí estamos. Bueno, para empezar, ustedes ya saben que estamos en el taller de análisis del discurso y crítica de medios, nuestro TADIM 2020. La idea es pensar qué ocurre con este concepto de discurso, que es fundamental justamente para este taller. Este va a ser uno de los pocos tratamientos teóricos del taller TADIM 2020, por lo cual les pido para este caso atención, paciencia. Ya sé que es un poco complejo, pero vamos a hacer lo posible para que sea lo más fácil y lo más comprensible para todos. Hablamos de discurso entonces. Discurso siempre en términos sociales, ¿sí? No existe otra forma de discurso que no sea el discurso social. Si bien hay otra forma, ya vamos a ver por qué nosotros metodológicamente elegimos pensar en términos de discurso social. Acá tenemos los tres autores de referencia que vamos a tomar. En este caso, Eliseo Verón, conocido de semiótica, ¿sí? También tenemos a Theo van Dijk, el holandés. Vamos a ver y escuchar también algo de su teoría, justamente. Y finalmente, el canadiense Marc Angenot, ¿sí? En relación a estos tres autores es que vamos a pensar operativamente un concepto de discurso que nos sirva a la vez después para pensar en términos de discurso periodístico. Pero primero, antes que nada, pensar teóricamente qué es el discurso. Empezamos con Verón, entonces. Eliseo Verón, autor argentino. Ustedes ya en algún momento se lo han cruzado, sobre todo en semiótica. Y vemos su obra, ¿no? Si algo vimos en semiótica fue justamente este libro, La semiosis social, fragmentos de una teoría de la discursividad. ¿Qué dice Verón desde una perspectiva metodológica, ¿no? O sea, acerca de los procedimientos, del cómo, ¿sí? De las formas de producir. ¿Qué dice en términos de una estrategia? Digamos, eso es lo metodológico, ¿no? ¿Cómo produce conocimiento? Hablamos siempre de producción social de sentido. Y fíjense que digo social, producción social de sentido. Ahora, ¿qué es esto de la producción social de sentido? Veamos. Es un recorte espacio-temporal de una semiosis que en principio, en teoría, de forma abstracta, es infinita, ¿sí? Entonces, de toda la discursividad, de todo el entramado discursivo, ¿sí? Lo que vamos a pensar es en este recorte espacio-temporal de la semiosis, que es el discurso que vamos a analizar. Dijimos que es parte de un entramado discursivo, que es un recorte espacio-temporal, ¿sí? Algo acotado. Esta es una decisión justamente de tipo metodológico. Partimos por el texto. ¿Qué es el texto para Verón? El texto para Verón es una materialidad, ¿sí? No es algo abstracto, algo psicológico, es una materialidad. Es algo donde tomar, ¿qué cosa? Descripciones, ¿sí? De marcas, ¿sí? O sea, de cosas que se pueden describir, que son estas marcas, en un texto determinado, ¿sí? A partir justamente de estas operaciones de descripción y también a partir de pensar que en cada discurso inherentemente encontramos lo ideológico. Lo ideológico no en términos de la creencia más tradicional, de un sistema de creencias, de formas de hábito. No, no. Acá estamos pensando
de una dimensión que es inherente, es propia de lo discursivo. Para Verón, lo ideológico es parte inherente, propia, ¿sí?, constitutiva de lo discursivo. Para este tipo de explicación no nos va a interesar el discurso individual. El discurso individual va en el plano de la psicología, de la subjetividad artística, de algún caso de terapia o sintomatología. No es el caso que nos interesa analizar a nosotros, es el social. Por eso el sentido individual queda para este análisis fuera, ¿sí? La mirada del analista, por otra parte, fíjense que son todas divisiones metodológicas, no puede ser la del consumidor de discursos, no puede ser la del espectador, la del oyente, la del que lee. La mirada del analista tiene que ir más allá de eso, ¿sí? Tomar como una especie de distancia de ese discurso analizado y poder, en ese caso, trabajar y referir a ese discurso desde un lugar de analista, ¿sí?, tratando de correrse de su propia subjetividad involucrada en ese análisis. Es una tarea difícil, pero justamente es una lección metodológica, ¿no? Ese sentido producido es donde vamos a ir a buscar justamente todas estas operaciones, porque el sentido siempre, el que miramos, ¿sí?, siempre es el sentido producido, siempre es en reconocimiento, siempre es sobre ya el enunciado producido, ¿sí? Y otro tipo de operaciones muy importantes son, por un lado, las condiciones de producción de todo discurso, que son siempre otros discursos, ¿sí?, y las gramáticas, que para decirlo bien fácil y que se entienda, vienen a ser como las anteojeras con que cada uno mira el mundo. Por ejemplo, ante una sintomatología, o sea, un sarpullido o lo que sea, un doctor, un médico, va a tener una gramática que tiene que ver justamente con ese tipo de reconocimiento distinto, por ejemplo, a un mecánico, distinto a un panadero, distinto a nosotros mismos, ¿sí?, estudiantes, docentes, que no estamos mirándolo desde las gramáticas de la medicina, ¿sí? Entonces esa sintomatología va a tener un recorte, que son esas operaciones, estas gramáticas, que son como unas anteojeras que implican ese modo de ver diferencial de acuerdo a el tipo de reconocimiento de ese discurso. Y siempre estamos pensando en términos de efectos de sentido, ¿sí? ¿Qué es lo que se provoca en esas discursividades sociales? ¿Qué es lo que se genera? ¿Cómo se genera esa discursividad social? ¿Sí? ¿Por qué, digamos, las gentes eligen, los espectadores, los lectores, los oyentes, el que sea, entiende el mundo de cierta manera y no de otra? ¿Sí? ¿Qué efectos de sentido se producen para que esas personas expliquen el mundo de una determinada manera y no de otra? Y lo importante también es entender que la producción de sentido se produce justamente en esa circulación. ¿A qué le llama circulación? Verón le llama al desfasaje, a la diferencia que se produce entre producción, o sea, los discursos previos al discurso analizado, y el reconocimiento, o sea, el reconocimiento del discurso que estamos analizando por los distintos actores, dijimos que sociales, el reconocimiento, que van a estar observando, mirando, consumiendo ese discurso. Sanamente, siempre tiene que haber un desfasaje para que haya producción de sentido, si no, estaremos recurriendo a ese tipo de teorías comunicacionales más bien antiguas, en los modelos matemáticos, donde a partir de compartir un código en común, todos entendíamos lo mismo, el mensaje era igual de un lado y del otro del polo. Bueno, en este caso no, justamente es necesario para que haya producción de sentido que haya un desfasaje, que no sea lo mismo en producción que en reconocimiento. Y siempre tenemos que mirar, cuando hablamos de producción de sentido, de esa dimensión significante de cualquier fenómeno social. Cualquier fenómeno social a analizar tiene dimensiones distintas, ¿sí? Por ejemplo, económicas, antropológicas, sociológicas, ¿sí? Pero siempre, cuando analizamos desde la producción de sentido, estamos mirando ese fenómeno social a partir de la producción de sentido, lo que tiene como constitutivo, la dimensión constitutiva que tiene cualquier fenómeno social en términos de producción de sentido. Esa es la dimensión que le interesa mirar justamente a esta perspectiva teórico-metodológica, ¿no? Y esas operaciones, todo esto que acabamos de describir, generan justamente los discursos sociales. ¿Qué son los discursos sociales? En términos de Verón, lo real. Y no porque sea lo real en sentido ontológico, o sea que
es que el todo fuera solamente discursivo. No, Verón reconoce que existen objetos, situaciones, personas, hechos, lo que sea, fuera de lo real. Pero la forma en que accedemos nosotros los humanos a eso que es lo real es justamente a partir de esa dimensión significante, de esa producción de sentido, ¿sí? Por eso es que para Verón el discurso social es lo real, porque nosotros nos comunicamos en función de discursos sociales. Acá aparece el otro autor, Theon van Dijk. ¿Qué dice el autor holandés? Bueno, él se va a parar de una perspectiva completamente distinta a la que asume, la que acabamos de ver de Verón. En principio es una perspectiva crítica política. ¿Qué quiere decir esto? Que él sí va a entender la cuestión ideológica desde aquel lugar más tradicional, de los sistemas de creencias, del poder, de lo ideológico, como una forma de concebir el mundo opuesta a otras, ¿sí? Él se va a parar desde un lugar de esa perspectiva crítica política y va a estar en términos antagónicos con respecto a otra. Veremos cómo. Siempre él asume que en lo discursivo hay una práctica de resistencia contra desigualdades. Desigualdades que están en relación, ¿sí?, al poder. El intelectual, según lo entiende él, es un luchador social. No es un tipo de escritorio, no es un tipo que está analizando las cuestiones académicas epistemológicas del sentido, como pasa así con Verón, ¿no? Sino que para él el luchador es un tipo de trinchera de la calle, ¿sí? Es un intelectual, es un académico, pero que está en relación a lo que ocurre con la desigualdad en términos de lucha social. Por eso la perspectiva es análisis crítico del discurso. Este ACD no es el análisis crítico, perdón, el análisis del discurso según lo entiende Verón. Es análisis crítico del discurso. Y esto tiene que ver con que lo que está buscando Van Dijk es justamente que esta lucha, esta cuestión de la resistencia contra ciertos poderes que están en relación al discurso, se dé en todos los órdenes y genere igualdad en todos los órdenes humanos, ¿sí? Obviamente, el discurso para Van Dijk es poder. El discurso es poder, ¿sí? El discurso condiciona el poder y el poder condiciona el discurso, ¿sí? En este sentido, hay que verlo en esta forma recursiva, ¿no? Cómo discurso y poder son constitutivos y van de la mano, ¿sí? Y por eso nos encontramos siempre con posiciones antagónicamente contrapuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que confronta, que se enfrenta, unas de un lado y otras de otro. Obviamente, unas del lado del poder hegemónico, otra desde las culturas subalternas y la resistencia. Acá, digamos, justamente estamos hablando de esto, posiciones antagónicas, el poder hegemónico versus la resistencia de las culturas subalternas, las que están, digamos, en términos de inferioridad con respecto al poder que se ha consolidado. Y un instrumento de ese poder hegemónico consolidado tiene que ver con estas prácticas xenofóbicas, este racismo, ¿sí?, que se utiliza para justamente legitimar, desmerecer, descalificar al otro por su condición social, ¿sí?, en la escala social, o por su sistema de creencias, o porque no aparece con el discurso científico académico. Bueno, justamente esas otras formas son descalificadas por el discurso hegemónico. Y acá nos encontramos con Marc Angenot, este académico canadiense, que nos propone en su libro El discurso social justamente entender por dónde pasarían estas categorías de pensamiento que hacen al discursivo. Y fíjense que él introduce un elemento nuevo que tiene que ver con esta productividad historicista, ¿no? Esto de no hay manera de entender lo discursivo, que obviamente también para él es social, si no lo pensamos en términos históricos, si no lo pensamos en términos de una productividad historicista, algo que se produce en un determinado momento histórico. Acá tenemos su libro, El discurso social, ¿sí? Marc Angenot es este autor, y fíjense que allá podemos encontrar las características más generales, ¿no?, de lo que es su texto. La productividad historicista, lo pensable y lo decible de lo discursivo de un momento histórico determinado, y una hegemonía discursiva que justamente genera una doxa, ¿sí? Ya vamos a entrar en detalle con respecto a esto. ¿Qué es esto de lo pensable y lo decible? Él lo habla en términos de lo histórico. Lo pensable y lo decible de una época. Si uno pudiera juntar en términos de lo escrito y lo oral, que es lo que le interesa, ¿no?, de ese recorte, ¿no?, lo pensable y lo decible en una coyuntura política determinada, eso sería el discurso social de esa época. Piensen que estamos hablando de una perspectiva historicista.
o sea, de un momento histórico determinado, ¿no? Los discursos sociales son hechos históricos siempre. Si hay algo que constituye a lo discursivo es que es un hecho histórico en sí mismo. Y dijimos, él se centra para entender su corpus, digamos, de investigación, es en lo oral y en lo escrito. Hay otras formas que él no considera, si bien son hechos sociales, no los considera discursivos. Esta es una cuestión que es discutible, pero él lo entiende así porque él se centra como corpus de investigación en, como dijimos, lo oral y en lo escrito. Para él, el signo es ideología. En este sentido, se aproxima también a la idea de Verón. El signo es ideología, es condición de lo ideológico el signo, y encontramos también esta recursividad. La hegemonía discursiva justamente tiene que ver con ese poder, ¿sí? Ese poder efectivo, material, que hace del discurso un lugar de poder, ¿sí? Y genera una hegemonía discursiva desde la cual obviamente ubica quiénes son los que están en el centro de la escena y quienes de alguna manera quedan por fuera. Esa hegemonía que genera obviamente legitimación y aceptabilidad de esa discursividad hegemónica, ¿sí? Es la que se instala, es la que produce sentido, es la que se escucha, es a la cual se le hace caso, y si se quiere la voz de la opinión pública, ¿sí? Y obviamente genera un juego de dominaciones en términos de la ideología, ¿no? Ideologías que de alguna manera son resistentes, subalternas, contraculturales, contra esa dominancia de la ideología hegemónica, la ideología del poder. De todas maneras, y acá lo importante también de Jeanot, es que no se queda en ese juego maniqueo de poder y no poder, por ahí un poco en lo que cae más bien Van Dyck, sino que acá la hegemonía no es solo el poder de los dominadores, es el sistema social en sí mismo. Vamos a explicar en detalle esta cuestión. La hegemonía, dice Marc Jeanot, es homeostática. ¿Qué quiere decir esto? Se estabiliza, ¿sí? Busca equilibrio, busca absorber las contradicciones, busca absorber las cuestiones que pueden llegar a crear disrupción en el sistema, busca que todo se adecue, se acomode, ¿sí? A esa perspectiva hegemónica. El sistema logra entonces esa hegemonía para dar lugar a vectores de distinciones, especializaciones, disidencias y paradojas. Fíjense cómo aquello que sería los discursos que entran a jugar en contra de la posición hegemónica, cómo van para lo que es Marc Jeanot, van siendo absorbidos, ¿sí? Empiezan a ser absorbidos, empiezan a ser asimilados por esa hegemonía, y entonces esa hegemonía absorbe y deja, de alguna manera neutraliza los que son esos juegos de poder. Entonces los juegos de poder están presentes, existen, pero la perspectiva hegemónica que genera una dominancia ideológica va logrando neutralizar, ¿sí? Absorber, asimilar aquello que lo contradice. Entonces, existen, para que esa hegemonía se consolide, unas reglas generales acerca de lo que es lo decible y escribible. ¿Se acuerdan que dijimos? El escrito y lo oral es su cuerpo de investigación. Y aquí encontramos estas tópicas, estas nociologías, ¿sí? Estas cuestiones, digamos, de los lugares de lo común, el sentido común, aquello que se dice, lo que se instala, lo que es fuerte discursivamente, y esas formas de conocimiento. Las nociologías son esos modos de conocer, ¿sí? Esos modos de conocer que están en la base de cualquier forma de conocimiento y que obviamente van a condicionar y van a fortalecer lo hegemónico, más allá de las diferencias y las disidencias que se generen. Obviamente todo esto genera una doxa común. ¿Qué es la doxa? Es como la voz de la opinión pública, lo común, lo que se sostiene, lo que se instala, lo que genera los efectos de sentido, lo que provoca que todos más o menos consumamos más o menos lo mismo, lo que genera que las disidencias sean justamente asimilables. La masa de discursos vigentes antagónicos más el discurso hegemónico engendran ese decile global, ¿sí? La masa de discursos divergentes, o sea, aquellos que se le contraponen al discurso hegemónico, engendran un decible global, ¿sí? Una vez que ya vimos qué pasa con las tres perspectivas teóricas de esos tres autores, vamos a ver qué pasa con el discurso si tomamos algunos elementos de la teoría de Verón, algunos elementos de la teoría de Van Dyck y algunos elementos de la teoría de Marc Jeanot. Y fíjense que encontramos un discurso, ¿sí? Un concepto operativo de discurso que nos permite, por lo menos,
tener un panorama de esta cuestión discursiva de la que queremos hablar. Esta imagen es para que caigamos en cuenta que no estamos hablando de algo sencillo, ni simple, ni que es reductible a cuestiones elementales. No, estamos hablando de aspectos que son bien complejos, ¿sí? Vamos a ver qué ocurre con nuestro concepto. Nuestro concepto de discurso social podría pensarse en términos de una práctica social significante, recuerden Verón, que se inscribe en el intercambio entre sujetos sociales, ¿sí? Modalidades específicas del decir, hacer y actuar, recuerden a Genot, para una sociedad en un momento histórico determinado, ¿sí? Estamos hablando en términos de Genot también. Esta práctica, tal práctica no está insecta de conflictos ni intereses en pugna, ¿sí? Pero una hegemonía discursiva estabiliza un conjunto de doxas, tópicas y nosologías instrumentadas a partir de un conjunto de reglas, y acá Angenot, gramáticas de Verón y condiciones de producción de Verón y reconocimiento, que producen mediante diversos medios, lenguajes, formatos y expresividades formales, efectos de sentido que consolidan una versión legitimada y aceptable de la realidad social, ¿sí? Acá, digamos, la cuestión de los sujetos sociales, el intercambio, el tema de la hegemonía, por eso también ahí, si bien no aparece de lleno, está también implícito lo que opina de la perspectiva que entiende Van Dijk, ¿sí? A partir justamente de, él va a reconocer que hay medios, formatos, lenguajes y expresividades formales que son las que justamente son las hegemónicas, por ejemplo, hoy las redes sociales, internet, la publicidad, ¿sí? Que generan esta doxa, ¿no? Este sentido común, esta cuestión hegemónica, discursiva hegemónica. Un poco de ambigüedad para pensar en términos de la complejidad que todo lo que esto implica. Y nos vamos a llegar por fin, hacia el final de este teórico, con un concepto operativo en relación al discurso periodístico. De todo lo que dijimos, ¿qué podemos articular, qué podemos sacar en limpio para pensar qué ocurre con la práctica del periodismo como tal? Bueno, entendemos que es una práctica social y profesional, ¿sí? Que tematiza, enlaza y procesa en el ámbito productivo de la profesión periodística, o sea, en las rutinas periodísticas, en las redacciones, en los programas de radio, en la generación de lo que se produce en las redes sociales y los portales y demás, ¿sí? El entramado de significaciones que construyen una mirada condicional y conflictiva sobre lo real, ¿sí? Si pensamos en términos de opinión pública, ese entramado discursivo de significaciones están construyendo una mirada que condiciona lo real, ¿sí? Que orienta el sentido hacia lo real, que crea sentidos acerca de lo real, pero que siempre es conflictiva, ¿sí? Que nunca es una sola y homogénea. Recuerden que también Angenot pensaba que lo discursivo no está hecho solamente de lo hegemónico, sino que también absorbe, asimila las disidencias, las paradojas, las contradicciones. Por eso siempre, digamos, lo discursivo va a estar en relación al conflicto. Y acá, digamos, también entra de lleno la perspectiva de Van Dijk acerca de que siempre estamos ante actores sociales en disputa acerca de los sentidos de lo real, ¿sí? Bueno, yo sé que es muy complejo, espero que ustedes puedan sacar algo limpio de todo esto. Esta es una primera entrada teórica, va a ser de las más complejas, aunque parezca una paradoja que aparezca al principio, porque después vamos a ir aprovechando algunos aspectos más operativos, más prácticos, para que ustedes puedan ejercitar la escritura y comprender los fenómenos vinculados a lo mediático. Pero bueno, estaba bueno vincular la cuestión semiótica, en principio, con el taller, porque hay justamente un parentesco, ¿sí? Una vinculación concreta y efectiva que es evidente entre ambos espacios, tanto semiótica como el taller de análisis del discurso, y porque queremos también justamente darle una densidad teórica interesante como para empezar a pensar estos procesos, estos fenómenos vinculados a lo discursivo. Hasta aquí llegamos con esta parte teórica, espero que no sea tan complejo, y seguimos en torno a otras cuestiones vinculadas al TADIM 2020. Nos vemos.